Pues Libros con Wasabi, que supone el regreso de Fernando Sánchez Dragó a su casa, Televisión Española, en un programa que promete ser ágil, divertido y dedicarse a literatura y nada más que literatura. Y que encima no nos va a costar un duro a los contribuyentes. Es una buena percha, Fernando. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Ya lo has dicho casi todo, ¿me voy ya? Cuéntenos por qué dice que pretende hacerlo más ameno, más divertido. Bueno, la verdad es que yo siempre he pretendido que mis programas fueran amenos y divertidos. Otra cosa es que lo haya conseguido. En esta ocasión, para estar más seguro de que va a ser ameno y divertido, pues me he rodeado de este corpus de mujeres guapas, jóvenes, inteligentes, cultas, avispadas, maliciosas, desenfadadas, atrevidas, que sin duda alguna pues van a poner unos cuantos pellizquitos de wasabi en el programa. ¿Por qué mujeres? Pues por muchas razones. En primer lugar, yo siempre me he llevado mejor con las mujeres que con los hombres. En segundo lugar, porque en estos momentos las mujeres leen muchísimo más que los hombres. Eso son cifras oficiales de las estadísticas, de las encuestas, no me las invento yo. Y no solo eso, sino que también creo yo que la mejor literatura en estos momentos, con algunas excepciones por supuesto, es la que escriben las mujeres. Entonces me parecía un reflejo más exacto de lo que es el mundo del libro y de la literatura en el momento actual hacerlo con mujeres que hacerlo con hombres. Y también qué duda cabe, hombre, que la presencia femenina siempre alegra un poquito, ¿no? Lo de que no nos va a costar un duro a los contribuyentes. Bueno, eso es muy importante, porque continuamente se han difundido sobre mí rumores de que yo había ganado el oro y el moro y lo que no está escrito con mis programas de televisión. Por supuesto, todo eso son falsedades. Como diría el polígrafo, mienten. Yo no he ganado el oro y el moro con televisión. Lo que sí ha pasado es que en algunas ocasiones yo, con el presupuesto que se me daba en televisión, tenía que pagar a todos mis colaboradores, tanto el equipo de redacción como el equipo de producción, como los viajes de los invitados, como la presencia de los invitados y hasta los taxis o las botellas de agua mineral. Y eso, claro, los sindicatos, arman siempre un barullo tremendo, no se dan cuenta de esas cosas. Pero en esta ocasión es que ni eso. Es decir, todos mis programas han sido los programas más baratos de la historia de la televisión española. Y en esta ocasión van a ser tan baratos que efectivamente, gracias al amparo, gracias al impulso, gracias a la protección de la obra social La Caixa, este programa no le va a costar un solo duro al contribuyente. Televisión Española aporta, y ya es mucho, una ventana abierta en su rejilla a una hora tan honorable como la que nos han puesto los domingos de 1:30 a 2:30 de la tarde, que a mí me parece una hora magnífica para sentarse en el diván tranquilamente con un vermú, con un gin tonic, con una cerveza o con lo que sea, para descansar de las fatigas del fin de semana viendo un programa alegre, un programa divertido, un programa sosegado y un programa culto. Y eso es todo, ¿no? Efectivamente, no le va a costar ni un duro al contribuyente. Y encima he creado unos cuantos puestos de trabajo, ¿no? Al menos el de las 3 chicas. Fernando, no sé si sigue las redes sociales. Cuando se dijo que usted volvía a Televisión Española, hubo críticas, decían ¿por qué las caras de siempre? ¿Por qué Fernando Sánchez Dragó, que parece que está un poco, entre comillas, anticuado? ¿Por qué no apuestan por caras nuevas? ¿Usted cómo ha llevado todas esas críticas? Bueno, en primer lugar, yo ignoro por completo lo que aparece en las redes sociales. Yo te doy mi palabra de honor de que nunca he entrado en una red social, de que ni siquiera sé cómo se entra en una red social y de que probablemente no entraré en mi vida en una red social. A mí lo que la gente diga me tiene absolutamente al fresco, y cuando tenía 3, 4, 5, 6 años era así. Yo soy absolutamente inmune, absolutamente indiferente a la opinión de los demás, tanto si es elogiosa y positiva como si son denuestos si es negativa. No me importa lo más mínimo. Si soy una cara, pues sí, ¿y qué? Y vete aquí cerquita está el Museo del Prado, vete a ver las caras de los pintores. Bueno, no están muchos de ellos, pero sí están sus cuadros que están en el Museo del Prado. ¿Es rancio Velázquez? No, por favor, ahora me van a poner a parir las redes sociales porque Dragó se compara a Velázquez. No me he comparado a Velázquez porque él pintaba y yo escribía. He recordado hoy en la rueda de prensa esa anécdota de Stevenson tan bonita, cuando el médico le dijo: si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven, y Stevenson le dijo: doctor, siempre se muere joven. Yo sigo exactamente, y ahora por chulo hincaré el pico cuando termine esta entrevista, yo sigo viviendo exactamente con mis 79 años a cuestas, que cumpliré el 2 de octubre, hoy faltan 48 horas, con mis 79 años a cuestas, casi 80, yo sigo viviendo exactamente igual a como vivía a los 20 años. Sigo viajando, sigo durmiendo en las cunetas, en los templos, en hoteles de hippies, donde me pilla, sigo escribiendo libros, sigo dando conferencias, sigo haciendo programas, sigo corriéndome juergas de vez en cuando, e incluso a los 76 años he concebido un hijo, mi hijo Aquela, que la semana pasada cumplió 3 años. Así que, ¿dónde está la ranciedad? Bueno, en la presentación ha querido usted dar las gracias a la sensibilidad del equipo que dirige ahora mismo Televisión Española. ¿Eso quiere decir que otros equipos, otros directores no han tenido tanta sensibilidad?
no seas mala. Ya sabes que a mí no me gusta nunca hablar mal de nadie, a mí no me gusta criticar a nadie, es más, yo no me fío de la gente que habla mal de los demás, y eso es un vicio muy español. Evidentemente ha habido directores en el pasado de Televisión Española, y me estoy remontando a muchísimos años atrás, ni siquiera a los años cercanos, que no han considerado conveniente tener programas de libros en televisión, o caso de que los hubiera, que no fuera yo quien los dirigía. Bueno, muy bien, era un criterio que yo acepto, y allá ellos. He contado la anécdota estremecedora, y si la he contado es porque ya ha prescrito, porque se refiere a 1983, de cuando yo dirigía un programa de libros que tuvo mucho éxito, que se llamaba Biblioteca Nacional. Me llamaron el director de la 1 en Televisión Española, mi programa se emitía en la 1, y me dijo literalmente la siguiente gloriosa frase: Fernando, tu programa se acaba porque en Televisión Española no queremos cultura, queremos películas de Paco Martínez Soria. Efectivamente empezaba un ciclo de Paco Martínez Soria en aquel momento. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues ahora así no sería Paco Martínez Soria, igual sería el fútbol, ¿no? Bueno, el fútbol está en la sopa, efectivamente, sí. No voy a hablar de fútbol tampoco en mi programa. Fernando, ¿cómo le ha afectado a usted la crisis? Lo pregunto por dos cosas. Su anterior programa en Telemadrid, no sé si finalmente fue afectado por los recortes, y también por los presupuestos de cara a este programa. Se ha tenido que hacer con menos dinero. Bueno, mi último programa, que fue efectivamente Las Noches Blancas en Telemadrid, terminó exclusivamente, no hubo ninguna otra razón, por los recortes. De hecho, cuando el programa terminó, siguieron emitiéndolo los programas que ya se habían emitido, ¿no? Enlatados, naturalmente. Bueno, se acabó el dinero y no había dinero ni siquiera para pagar un programa tan barato como era el mío. Entonces yo creí que aquel día había terminado mi historial televisivo. Bueno, pues hete aquí que no. Hete aquí que gracias a la Caixa y gracias a Televisión Española consigo volver a mi edad, al mundo de los libros, que ha sido siempre mi libro. Porque yo creo, mira, si hay juicio final y todo eso, a la derecha del Padre, a la izquierda del Padre, los que se van al cielo, los que se van al infierno, etcétera, yo estoy absolutamente convencido de que me voy a salvar. Yo voy a ser de los que se van al cielo gracias a haber estado 37 años de mi vida dedicado a hacer programas de libros en televisión. Yo creo que eso es un caso único en la historia universal. ¿Y dónde se trabaja mejor, Fernando, en Telemadrid o en Televisión Española? ¿Dónde hay más libertad? Porque en su momento se rumoreó que los sindicatos metieron mucho para que cerraran su programa por anécdotas que había usted comentado sobre unas niñas menores de Tokio. ¿Dónde se trabaja mejor? ¿Quién da menos guerra? ¿Los sindicatos de Televisión Española o los de Telemadrid? Mira, a mí la guerra que den los sindicatos me da absolutamente igual. Yo nunca he tenido un problema de censura en ninguna de las televisiones en las que he trabajado. Nunca, excepto en una ocasión, y te la voy a contar. Quiero decir que quien me contrata a mí, quien acude a mí, quien me confía la dirección y la presentación de un programa, ya saben que yo no tolero intromisiones. Entonces, ni en Televisión Española, ni en Telemadrid, ni en Canal No, ni en ninguna parte jamás se me ha censurado, excepto en una ocasión en Televisión Española en la que se me intentó censurar. Fue hace muchos años, fue aproximadamente en 1986, y fue al día siguiente del famosísimo programa en el que Arrabal se emborrachó, El Mundo por Montera, aquel programa nocturno. Bueno, a las 8 de la mañana de aquel programa, que terminó a las 2 de la madrugada, yo volví a casa, vi el programa, mi mujer estaba todavía asustada viendo la borrachera de Arrabal con el embozo de la sábana subida, y a las 8 de la mañana sonó el teléfono, y quien entonces era director de los informativos de Televisión Española, y no te voy a decir su nombre, también ha fallecido ya, aunque te lo podría decir porque él no se va a enterar, me convocó inmediatamente a su despacho. Me levanté como pude, con los ojos todavía legañosos, me di una ducha y rápidamente a las 9 menos cuarto estaba en el despacho del director de informativos. Me recibió a puerta gallola diciendo: Fernando, a partir de ahora queda prohibida la presencia de Fernando Arrabal en tu programa. Y yo le dije: muy bien, ahí tienes mi dimisión y la de todo mi equipo. Entonces se asustó, reculó y dijo: hombre, no te pongas así, Fernando, y entonces ya pactamos que durante un mes no volviera Arrabal, cosa que por otra parte no estaba previsto que volviera, y eso fue todo. Nunca más en ninguna parte he experimentado un episodio de censura. A mí no se me censura, porque si se me censura, taconazo y media vuelta. Su programa va a recomendar lecturas de libros e incluso va a hacer una sección en la que se titula algo así como libros que no se deberían de leer. Bueno, es un cohete físico que tenemos allí, hombre, que naturalmente no despega, pero bueno, en el cual vamos a colocar aquellos libros que a juicio mío o de alguna de mis 3 colaboradoras o de algún invitado, pues sea tan malo que no merezca tener lectores, ¿no? Pero bueno, pero es una cosa amable. Como por ejemplo el de Belén Esteban, ¿estaría en ese cohete?
Yo no he leído el libro de Belén Esteban. Sospecho que si lo leyera podría estar en ese cohete, pero como no lo voy a leer, no estará nunca. De momento, en los programas que llevamos grabados hasta la fecha, que son solo 2, los únicos libros que se han colocado en ese cohete, a riesgo de que no despegara, porque son muy pesados, físicamente pesados, son los 4 volúmenes de 50 sombras de Grey. Pero incluso está prevista una operación rescate. Cualquiera de los presentes que no esté de acuerdo con quien haya colocado en ese cohete un libro, puede acudir al cohete y rescatarlo, salvarlo, y efectivamente así sucedió, porque Ana Grau rescató las sombras de Grey. Es una broma. Usted ha hablado hoy, ha hecho referencia a que hay un cierto intrusismo de los personajes de televisión, de presentadores, de colaboradores en el mundo literario, porque ahora casi todas las caras sacan libros. Fernando, si ellos pensaran lo mismo y dijeran, hay cierto intrusismo de Fernando Sánchez Dragó, que es un gran escritor, pero que nos quita el puesto presentando. Bueno, pues es que Fernando Sánchez Dragó, además de escritor, es periodista. Y Fernando Sánchez Dragó, ya en Japón y ya en Italia, en los años de que estuvo en el exilio, hacía este tipo de programas en la radio japonesa y en la radio italiana. Y por otra parte, como digo, bueno, yo seguramente soy la persona más anciana de España en el mundo de la presentación de programas de televisión. O sea, sería ridículo acusarme a mí de intrusismo. No van a hacer eso. Podrán decir que soy viejo, podrán decir que soy rancio, podrán decir que debería estar jubilado, pero que soy un intruso no lo puede decir nadie, caramba. ¿Le molesta ese intrusismo de todas estas caras que, aprovechando el tirón de su popularidad, sacan libros? Porque hoy en día son libros como churros, y si te fijas en las firmas de libros, la vuelta, o sea, dan la vuelta a las colas para firmar en según qué autores. Bueno, es un poco irritante, efectivamente es un poco irritante llegar a la Feria del Libro y darte cuenta de que un buen escritor a lo mejor tiene 2 personas delante o no tiene ninguna, y que en cambio a su lado hay un presentador de televisión o una top model o un político o un banquero o alguien así que tiene colas y colas y colas. Bueno, irrita sobre todo porque, hombre, la capacidad de absorción de lectura por parte de la gente es limitada. Entonces ese tipo de libros quita tiempo a los verdaderos lectores, quita tiempo de lectura a los verdaderos libros. Pero quiero decir que a veces también puede aparecer ahí un buen libro, yo no lo excluyo. Es decir, yo a la hora de enfrentarme a un libro escrito por un presentador de televisión, por una actriz, por un político o alguien así, lo primero que exijo es que el libro lo haya escrito él o ella, porque en la mayor parte de los casos, pero en el 99% de los casos, no los han escrito ellos. Son libros de encargo que han sido escritos por un negro entre comillas, que la editorial ha puesto al servicio de esa persona para que le escriba el libro. Bueno, eso no es literatura, no tiene nada que ver con la literatura, es una anécdota, no es una categoría. El único tema que no se va a tratar en su programa es política. Eso en un año tan político, con unas elecciones a las puertas, llama la atención. Y se podría decir además que Fernando Sánchez Dragó no va a hablar de política, pero sí de sexo. Bueno, de sexo se hablará, de hecho, en el primer programa, en el cual la invitada ha sido Milena Busquets, autora de una de las novelas del año. También esto pasará, en ese libro se habla mucho de sexo, siempre con elegancia, siempre con buena educación, siempre con sentido del humor, siempre con chispa. Entonces, si en el libro se habla de sexo, ¿por qué no se va a hablar de sexo? Pero ¿no política, sí sexo? De todo menos política. En primer lugar, el país, como ha dicho Ana Grau en la rueda de prensa, está saturado de política y por todas partes. Vas encendiendo televisiones o vas sintonizando con emisoras, sale política. En segundo lugar, a mí la política me interesa muy poco, en contra de lo que muchos creen. Yo soy de campo. Política viene de polis. Yo no soy un hombre de ciudad, no soy un hombre de polis, soy de campo. Y en segundo lugar, en España hablar de política es algo muy desagradecido, porque digas lo que digas, te granjeas, no sé, el 50% o el 49,99% de enemistades absolutamente gratuitas, ¿no? Entonces, mira, la política ocupa muy poquito espacio en mi vida, y el hecho de que ocupe espacio en la actualidad no significa que también lo ocupe en la literatura. Hemingway, uno de mis maestros, decía: lo mejor que puedo decir de un escritor que hable de política es que si después de su muerte la posteridad lee sus libros, tendrá que prescindir de la política a la hora de leerlos porque no entenderá nada. La Divina Comedia, por ejemplo, en su día se escribió en clave de luchas intestinas en la ciudad de Florencia entre los güelfos y los gibelinos. Vete, sal a la calle y pregunta a la gente, incluso tú misma sospecha qué eran los güelfos y qué eran los gibelinos. Sin embargo, la Divina Comedia se sigue leyendo, o por lo menos debería seguirse leyendo. Pero sí le preocupa, ¿no?, como ciudadano, la política tal y como está ahora el país. Hay elecciones en apenas 2 meses. Yo, si tuviera que resumir en una sola frase mi filosofía, es una frase que está escrita tanto en Castelfrío de la Sierra como en Madrid, en una ficha clavada con una chincheta en un tablero de corcho a mis espaldas de la mesa en la que trabajo. Esa frase de un filósofo presocrático dice: nada
importa nada. ¿Tú crees que a los 79 años la política me puede importar? Te voy a responder a esa pregunta con el título de la novela de Milena Busquets. También esto pasará. Hemos perdido un tertuliano, salió del gran debate y dijo que nunca más volvería. Le vimos con Saez de Buruaga en uno de sus programas. ¿Va a volver si le invitan como colaborador? No, yo hace casi ya 3 años, 2 años y medio, decidí y anuncié que jamás volvería a hablar de política en ningún medio de comunicación, y con la excepción del programa de Buruaga lo he hecho. En el caso de Buruaga me lo pidió encarecidamente Buruaga en el regreso a Televisión Española con aquel programa. Ernesto Sáenz de Buruaga es un muy buen amigo mío y tanto me presionó que no le pude decir que no, pero es una excepción, ha sido un paréntesis. En España, insisto, es muy desagradecido hablar de política, y además yo, en la medida en que la política me interesa, no tengo información. No tengo opinión, no leo apenas nada que se refiere a la política, vivo por completo ajena a ella. Ten en cuenta que yo me paso más de la mitad del año viviendo en Oriente y en lugares así, y la mitad de la otra mitad viviendo en un pueblo de 15 almas. De verdad, no sé nada de política, no me interesa la política y nunca más volveré a hablar de política en un medio de televisión. No lo he hecho y no lo haré. Bueno, última pregunta. Hace ya casi 37 años que empezó en... ¿Sabes cómo llaman los tertulianos? Que no se enfaden, tertuliasnos. Lleva hace casi 37 años que empezó en esto de la televisión. ¿Qué evolución le ha visto? ¿Qué cambios le ha visto? No sé si vamos hacia una mejor televisión o al contrario, hacia peor. Bueno, la televisión, como el resto del globo terráqueo, ha sufrido una degradación tremenda. Es decir, hace 30 años no existía eso que se llama telebasura, y yo prefiero llamarla ya abiertamente telecaca. Supongo que nadie se atreverá en este país, por sectario que este país sea, a decir que yo soy franquista si digo que, curiosamente, la televisión que se hacía antes de que llegara la democracia era mejor televisión que la que se hace ahora. Bueno, así andamos, pero no es un fenómeno de la televisión. Todo se ha degradado, el mundo entero se ha degradado, ¿no? No solo la televisión, la literatura también, el periodismo, la economía, hasta la gastronomía se ha degradado. De acuerdo, pues muchísimas... basura, no solo telebasura, sino también gastrobasura. Muchísimas gracias y mucha suerte en Libros con Wasabi. Gracias. Venga, hasta luego.